Bueno, como en toda Cuba, aquí el pueblo tiene información, aquí el pueblo tiene educación, sabe apreciar y valorar la situación. Nuestro pueblo está muy bien informado y son, como esta oportunidad, como este programa, muchas de las oportunidades que cotidianamente tiene el pueblo de justamente informarse, apreciar y valorar la situación. En la provincia, como bien se evidencia en la información diaria que se da al país, hay control de la situación epidemiológica relacionada con la transmisión de la COVID-19, lo cual no quiere decir que eso sea una meta que nos satisface. Realmente la meta a la que hay que aspirar es a llevar a cero la transmisión y cortar definitivamente la epidemia o la transmisión epidémica aún a nivel local a la más mínima expresión y mantener esa situación hasta que todo el país la alcance. Es una meta difícil, pero es la meta que siempre tenemos que proponernos. Esta situación de la provincia, que ya caracterizó la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología al comienzo del programa, centra hoy la prioridad de las acciones en el municipio de Aguada de Pasajeros, donde tenemos una transmisión local, tanto en el asentamiento de Covadonga como en el asentamiento principal del municipio, es decir, en la cabecera municipal, y como explicaba con mucha coherencia e integralidad el secretario del partido y presidente del Consejo de Defensa Municipal, pues hay un grupo de acciones que se han desplegado ahí que ya van teniendo impacto, van teniendo resultados, pero no podemos descuidar todavía el enfrentamiento intenso que se está haciendo en Aguada de Pasajeros a elementos de transmisión local en ese municipio. Tampoco en Cruces, donde hemos estado dándole seguimiento a un evento de transmisión local que también ha embargado al casco urbano, al área urbana de ese municipio, y estamos siguiendo con mucha atención el área urbana del municipio de Cumanayagua, sobre todo a partir de la demarcación del Consejo Popular de Rafaelito, porque Cumanayagua es un municipio que tiene un área urbana extensa y ha habido algunos elementos de transmisión local ahí, en relación también con instituciones, la empresa del tablón, etcétera, y aunque no hay elementos para definir ahí una transmisión local, sí hay elementos de riesgo que pueden llevar, si no se aborta precozmente la situación, a una transmisión local en el municipio de Cumanayagua, sin descuidar algunos controles de foco muy intensos que se están desarrollando en algunos asentamientos, como es el caso de Parque Alto en el municipio de Roda, donde hay una transmisión local en marcha muy intensa y con cierta extensión, con las características y las peculiaridades que tiene una transmisión local en áreas rural, que es distinto a las que se dan en áreas urbanas, así como la que se da en el asentamiento de Carmelina, con una extensión a Uquita en el municipio de Abreu. Abreu es un municipio que había logrado un control por días de la situación. Y bueno, este brote en esta área determinada ha creado una nueva complejidad que es necesario atender con urgencia y con acciones muy intensivas. No obstante toda esa situación, nosotros tenemos que plantearnos la misma posición que hemos tenido desde el principio en esta provincia como grupo de trabajo, como comisión técnica, como Consejo de Defensa, que es la posición más optimista. Una posición optimista, pero con una base realista. Como diría el poeta, tenemos que dejar el pesimismo para mejores momentos, ¿no? Y afincarnos en un optimismo realista a partir de la apreciación de la situación, a partir de la movilización de todos los recursos para el enfrentamiento antiepidémico, porque la otra cuestión que tenemos que afirmar aquí es que todos los pronósticos en este minuto, al menos a corto plazo, son desfavorables, tanto a nivel internacional como en el propio país. Ustedes pudieron apreciar el martes por los medios la información que se dio de la reunión que presidió el presidente de la República, el primer ministro, con los expertos
el grupo asesor científico que ha estado desde el primer día trabajando intensamente en los pronósticos y en otros elementos de asesoría técnica, científica, metodológica, donde no se vislumbra a corto plazo una disminución de la incidencia, ni tampoco, lamentablemente, de la letalidad, que ambas, la incidencia y la letalidad, por las características de las variantes sudafricanas que están circulando, sobre todo en Ciudad de La Habana y Matanzas, apuntan ya no solo a grupos de las edades extremas de la vida, ancianos fundamentalmente, sino a personas, a grupos más de menor edad, incluso menores de 60 años, gente en edad laboralmente activa, etcétera. También recientemente, en esta semana, hemos conocido de la declaración, el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud de la variante de la India. Apenas se notifica por la Organización Mundial de la Salud la variante de la India y ya se estaba reportando en 17 países. Eso tiene una importancia muy grande para el pronóstico a corto plazo de la epidemia, porque esta es una variante que incluso está simulada de contención al efecto de las vacunas, y esta no parece ser que va a ser la última variante que va a aparecer en el futuro inmediato. Es decir, toda esta situación tiene a corto plazo un pronóstico que no es para nada favorable y ante el cual hay que ser muy, muy realista. Estamos en el peor momento de la pandemia, hay que decirlo así, resumiendo, y las nuevas variantes del SARS-CoV-2 pueden dar todavía un poco que hacer, o mucho que hacer. Quiero tocar el tema de la vacunación, en el que todos tenemos que tener una esperanza. En Cuba se está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros estamos trabajando con 5 candidatos vacunados a la vez. Esa estrategia es correcta, es coherente, y estamos avanzando en diferentes fases de los ensayos clínicos y a la vez, como se ha informado a la población, avanzando en la producción masiva de las vacunas, para que en el momento en que se pase de la fase de ensayos clínicos, que tiene, por las características de la organización de nuestra sociedad, un carácter masivo, como no lo pueden hacer otros, donde hay que pagar los ensayos clínicos y los riesgos de los ensayos clínicos, pues en nuestro caso, tan pronto se logre vencer la etapa de ensayos clínicos, pasar inmediatamente a las fases de vacunación masiva. Pero hay algo muy interesante. En el mejor de los casos, cuando la vacunación pueda alcanzar un efecto poblacional, tanto en Cuba como en el mundo, un efecto poblacional completo, cosa que no va a ocurrir en el mundo, porque una de las cosas que se nos está presentando todos los días es la situación de la vacunación a nivel internacional. En África no han llegado vacunas todavía, en la inmensa mayoría de los países pobres y a las grandes poblaciones vulnerables y desprotegidas no han llegado la vacunación, y en muchos casos no va a llegar. Pero en el mejor de los escenarios, la vacunación no va a ofrecer, de acuerdo a los expertos, un efecto protector de las poblaciones a nivel internacional hasta finales del 2022. Y hay una información que se ha dado con mucho énfasis por los expertos, que es que si no se acompaña la vacunación de las medidas de distanciamiento social, ese efecto no se va a lograr hasta finales de 2027. Yo creo que eso es una noticia muy desagradable de oír, pero es muy importante escucharla, porque toda la esperanza que tenemos puesta en la vacuna, en la vacunación, si no la acompañamos del rigor de las medidas de distanciamiento social, no tendrá el efecto que esperamos, y esa esperanza se nos puede ir aplazando. Incluso a algunos se les puede ir perdiendo la esperanza porque el 2027 no está tan cerquita. Por todo eso, nosotros tenemos que seguir trabajando muy duro, tenemos que seguir trabajando sin cansancio, tenemos que seguir trabajando sin rutina, tenemos que seguir trabajando por consolidar todas las cosas que vamos logrando y por introducir cosas nuevas. Aquí hay que introducir cosas nuevas que nos saquen del paso, sin dejar de consolidar el paso. Nosotros tenemos que trabajar en la educación sanitaria de la población, eso es muy importante. Hay que continuar trabajando en la educación sanitaria de la población,
en el aspecto fundamental de las medidas del nuevo Código de Vida. Se ha ido estableciendo y perdurará en el tiempo un nuevo código de relaciones entre las personas y nuevos hábitos para la protección de nuestra salud que tenemos que incorporar definitivamente, y eso está muy lejos de haberse logrado. El mismo efecto del distanciamiento social, del aislamiento, en la medida de lo posible, y de nuevas variantes de las relaciones entre las personas y de la conducta de las personas, tienen que introducirse como hábitos entre las personas, las familias, las organizaciones laborales y otro tipo de relaciones. El tema de la lucha antiepidémica, tenemos que seguir trabajando en la lucha antiepidémica sin cansancio, la pesquisa, el rastreo de casos, de eso todavía tenemos muchas jornadas por delante y son jornadas agotadoras, que no solo son jornadas técnicas, son jornadas de participación popular, que embargan a las administraciones de los centros de trabajo, que embargan a la escuela, que embargan a todo modelo de organización social, los controles de foco, como ya expliqué, las medidas regulatorias, como se explicó aquí por la directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y el director de la DIS, que son medidas que no son agradables, como usted ha expresado, secretaria, pero son medidas necesarias, porque esta batalla es a Dios rogando, pero con el mazo dando, porque las medidas regulatorias tienen su efecto y tienen un efecto a corto plazo y ayudan a lograr ese efecto a corto plazo que necesitamos. Me refiero a la inspección sanitaria estatal y otras acciones regulatorias de otros sectores, como ha expresado el teniente coronel Edgardo, como ha expresado el director de la DIS. Hay que evitar y saber manejar otras epidemias. Nosotros estamos entrando en una etapa del año donde una epidemia que nos visita frecuentemente, que es las arbovirosis, el dengue y otras arbovirosis, está en el momento de su aparición. Nosotros, por lo tanto, tenemos, aún en las condiciones que estamos, hacer un gran esfuerzo en el control del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Se está reportando por estos días en Sudamérica, particularmente en Ecuador, una sindemia, quiere decir una unión de las dos epidemias, la de coronavirus y la de dengue, que se ha dado en llamar coronadengue, que es letal esa combinación y que tiene una altísima mortalidad. Nosotros tenemos que evitar, y se puede evitar en Cienfuegos, una epidemia de dengue, y realmente nosotros tenemos que saber trabajar en la prevención de otras epidemias, empezando por las que todos los días compartimos, que son las de enfermedades crónicas no transmisibles. Hablábamos antes de empezar el programa de la hipertensión arterial, de las enfermedades cardiovasculares. Se aprecia por los expertos que en la etapa post-COVID se va a presentar un incremento muy sustancial de las enfermedades cardiovasculares, y esa es la principal causa de muerte en Cuba y en el mundo. Por lo tanto, si como consecuencia del sedentarismo, de trastornos en los hábitos alimentarios y del propio efecto del estrés y el efecto directo de la COVID, hay un incremento de la enfermedad vascular y de cardiovascular, habrá un incremento de la mortalidad, y nosotros tenemos una situación que no es favorable en ese sentido, y por lo tanto hay que trabajar ahora, no podemos dejar eso para cuando pase la COVID, porque cuando pase la COVID tendremos un efecto sumatorio. Y finalmente tenemos que replantearnos la vida con COVID por un rato todavía. Es decir, yo voy a poner un ejemplo porque es el ejemplo que más valor le da a nuestro pueblo, como se ha manifestado en las llamadas, en las opiniones, y es el asunto de las aglomeraciones que se da por la situación en los comercios, etcétera. Yo creo firmemente, como parece que cree la mayoría del pueblo, que no obstante los fenómenos que tenemos de escasez, nosotros podemos y debemos hacer un mayor esfuerzo de ordenamiento y de reordenamiento del modo en que compartimos lo que tenemos y repartimos lo que tenemos. Nosotros no podemos resignarnos a las colas y las aglomeraciones que se dan definitivamente delante de los comercios, delante de diferentes tipos de comercios, que se dan todos los días delante de los bancos y otros establecimientos públicos, donde las administraciones mantienen una actitud negligente con relación a lo que se da del mostrador para afuera. Hay que cambiar la actitud de administrar los comercios y los negocios.
y hay que aprender a administrarlos del mostrador para afuera, no con medidas facilistas que son del mostrador para adentro y que garantizan el confort de las administraciones y no la seguridad del pueblo. Yo creo que en esos aspectos tenemos que trabajar muy fuerte todavía y muy rápido, porque necesariamente, digo lamentablemente, esto no es algo que vamos a despedir mañana ni la semana que viene. Todavía tenemos que adoptar una vida responsable por un tiempo, compartiendo con esta desgracia a la que tenemos que vencer. Muchas gracias.